No puedo creer que esto está pasando en vivo, o sea, aquí en la Tierra ahora mismo. Al fin una respuesta que me hace sentido. Digo, no es tan loco, no es que se están inventando las cosas. Es como horrible, digo yo. El catolicismo era antibíblico. Podría decir que ellos están haciendo esto porque la Biblia dice tal cosa y ellos están haciendo. O sea, no llego a ese nivel. Esa es la parte épica, la parte del cuerpo de Cristo. Y la gente se arrodilla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hola. No sé cómo empezar esto, pero está pasando el mayor plot twist de mi vida, de mi historia, de cómo fue mi experiencia en misa por primera vez y un poquito de background. Realmente no sé si contar mi historia completa aquí, pero en esencia soy una persona que fui criada en una familia cristiana, practicante, o sea, una familia bastante con la fe. Sabíamos lo que creíamos, no era que íbamos a la iglesia por ir. Y pentecostal, evangélica, en esa área. Quizás que haga otro video con como cronológicamente mi historia. Pero estoy en el punto donde no soy católica aún. Me gustaría empezar pronto las clases, me dicen que es como en agosto. Y no conozco a nadie católico. O sea, sí conozco gente católica, pero nadie como que vaya a la iglesia conmigo. Nadie así que sea como que me esté en el paso a paso de practicar la fe católica. Y estoy viviendo muchas cosas. Digo, es bien difícil. Lo más difícil de todo es eso, de no poder compartirlo. Y me siento a veces culpable de disfrutarlo. De disfrutar ciertos aspectos que estoy descubriendo en el camino. Porque hablo de... Digo, yo siento que los que han pasado por esto me podrían entender. No creo que nadie que no ha pasado... O sea, es bien difícil de comprender porque es una experiencia como bien... es como horrible, digo yo. Si tengo que ser súper honesta. No es mi cup of tea. No es algo que yo hubiera planificado para mi vida. Pero al final del día es espectacular. Así que es una mezcla de terror. Y una mezcla de terror y realización. Y ¿cómo se le puede decir a esto? Llenura. Así que nada, podría empezar con cómo descubrir el catolicismo para ser un poquito más edgy, para ser fuera de la línea del tiempo y ir llenando los espacios. Descubrí el catolicismo porque estaba haciendo chistes en cuanto a ser católica. Porque es algo absurdo. Era algo que jamás en mi vida yo iba a hacer. Según mi crianza y todo. Pues, y según lo que yo había aprendido, y según lo que yo creo, había aprendido de la Biblia y todo, pues no era... Era como antibíblico. Lo más suave que podría describir el catolicismo era antibíblico. Pero pasó un momento en mi vida donde yo no podía encontrar un espacio, una comunidad de fe segura para mí en el momento en el que estaba. Para no dar muchos detalles, para no dar spoilers. Y por descartar y por el plot, solo por el plot, yo tengo como un vlog en mis stories de Instagram, de Close Friends, que es como exclusivo. Y pues ahí estaba posteando como mi
mi journey de ir a varias iglesias distintas porque estaba en un proceso específico de buscar iglesia. Y pues le daba un poquito de twist, spice, ir a una misa uno de esos días. Realmente es mucho más serio que eso, pero sí, fue un día random que decidí ir por descartar. Y ya llevaba un tiempo bromeando acerca de ser católica a raíz de mi frustración, ¿verdad? De no encontrar como un lugar. Y como, pues, Dios es tan chévere, Él es así tan creativo. Pues fue una experiencia que puedo definir como... Y lo definí así, creo que puedo poner el video aquí. Pero esta experiencia de servicio cristiano ha sido quizás, si no la más, una de las más cristianas que he vivido. Ajá, como que de todos los servicios que yo he ido en mi vida, y ninguno ha sido misa, ninguno ha sido católico, creo que esta experiencia ha sido una de las más cristianas. Mi vida es bastante cristiana, déjame decirle. Y de ahí pues ha corrido ¿verdad? Ha crecido, ¿cómo es? La bola de estambre, la bola de nieve. Desde ahí ya empezamos a correr el reloj y pues no hemos parado porque pues fue bien inesperado la experiencia en esa misa. No me esperaba actualmente otra cosa. Lo había escuchado que era algo bastante repetitivo, poco emocional, con poca sustancia. Y pues me parecía creíble porque, sin ánimo de ofender a nadie, pero la mayoría de los católicos que yo conocía en mi vida eran personas que no sabían lo que creían, o que minimizaban un poquito lo que era ir a la iglesia, o no respetaban mucho lo que practicaban, o simplemente no lo conocían. La mayoría de los católicos que yo conozco eran personas que entraban a la iglesia que estaba. O sea, yo estuve en una iglesia, que no he contado esa historia, pero que llegaban y descubrían la fe cristiana como por primera vez. Era como ellos hablaban de wow, nunca había visto a Dios de esta forma, no conocía que Dios fuera así, etc. Así que pues yo decía, bueno, pues entonces una misa católica pues debe ser algo bastante críptico, bastante poco que tenga, no debe tener mucho como para que la gente entienda lo que está haciendo, es lo que es mi conclusión. Bastante errónea estuve. Y la razón por la que yo llegué allí, ¿verdad? Porque tú dices, bueno, pues sí, tú sabes ya que era poco sustancia, era, ¿verdad? No era nada positivo o que valiera la pena porque fuiste. A ver, habría que contar toda la historia, que es bastante larga. Pero sí, debo resumir. Como dije, ya estaba como que cruzando, ¿verdad? Checking boxes. Y hubo una cosa que me convenció en mi algoritmo de Instagram, porque yo estaba constantemente debatiendo conmigo misma y con la gente, pero era imaginario, no era que yo estaba en los comentarios, sino que yo estaba debatiendo con mi pantalla, básicamente. Mi algoritmo, yo, ¿verdad? Como que empecé a escuchar, a tratar de dominar mi algoritmo y ponerlo como... Quiero escuchar ambos lados. Quiero escuchar gente que está en contra del catolicismo y gente que está a favor. Y pues me pasaba discutiendo con la pantalla, porque cuando me ponían argumentos y me los debatían, me los confirmaban o me los explicaban o lo que sea, para mí no era suficiente, no eran explicaciones que valían la pena. Y era como que no tiene ningún fundamento. Yo lo refutaba y me molestaba muchísimo. Pero hubo uno que me convenció, o sea, que me hizo pensar, porque quizás yo lo había escuchado muchas veces antes y en este caso pues quizás tuvo otra actitud y lo asimilé. Me hablaba acerca de que
La gran diferencia del catolicismo y el protestantismo, que son muchísimas, pienso yo. Bueno, nada, es otro tema. Pero hablaba de una diferencia que era por la cual no se podían entender entre sí en muchas ocasiones, que los protestantes buscaban cierta evidencia bíblica en cada uno de estos elementos que practicaban los católicos, y los católicos en respuesta muchas veces no podían dar una cita bíblica como un fundamento así directa, porque los protestantes tienen como fuente principal y única la Biblia. Y en cambio los católicos, una de sus fuentes principales es la Biblia, pero tienen una fuente paralela que es la tradición católica. Y yo dije, ok, al fin una respuesta que me hace sentido. Digo, no están locos, no es que se están inventando las cosas, no es que están arrancando pasajes de la Biblia, no es que están cambiando la palabra de Dios, simplemente que tienen otra fuente. Y no dije, wow, pues ahora perfecto, soy católica. No, definitivamente dije, pues sigo en desacuerdo con muchas cosas, pero me alivió el pensar que puede haber gente inteligente católica. Eso era un gran debate para mí, porque ahí, en parte de mi proceso era que yo había descubierto personas que habían ido de ser protestantes a ser católica, y para mí eso era un poco absurdo. Y cuando descubría que esas personas específicas no eran personas que practicaban su fe ligeramente, sino que al contrario, eran personas que leían mucho, que pues, buscaban la verdad bastante genuinamente y eran como personas que querían seguir a Cristo de verdad, era una confusión gigantesca. Así que me alivió esta respuesta, porque yo dije, ok, pues hay gente que o sea, como que tiene algún sentido lógico esa práctica. Y ahí fue que yo me tranquilicé un poquito. Y entonces en mis chistes de ser católica y en mi desesperación de pues cambiar de ambiente y ver qué hay allá afuera y de hacer contenido para mi vlog de Close Friends, dije, pues voy a ir un día a misa. Así que fui con las expectativas así como que bastante plain, y tuve una experiencia bien interesante la noche antes de ir a misa, porque yo sabía que iba a ir, pero no había nadie que me o sea, no tenía nadie que me estuviera esperando a que fuera, so podría cambiar de opinión el mismo día y simplemente nunca iba a ir, no había nada que me estuviera motivando a ir. Y estaba un poquito, pues, tenía un poquito de miedo porque no era, pues, mi ambiente. Y empecé a investigar acerca de la iglesia que iba a ir en las redes sociales como para ver la hora y todo eso. Y descubrí un PDF que ellos tenían acerca de, se llamaba El examen de la conciencia, que me pareció un título que nunca había escuchado en la vida. Y pues, interesante, eso lo abrí. Y es como, eran unos bullets, era algo bien sencillo. Que es como un proceso que hay que pasar para examinarse a uno mismo antes de ir a confesión. Eso lo entiendo ahora, pero en aquel momento, pues, yo hice un examen, pero de momento era un brochure. Yo, ok. Pero fue interesante porque toda mi vida que yo he sido cristiana y he sido líder y he sido, ¿verdad?, de todo, nunca sentí convicción de pecado tan claramente, tan directamente como cuando leí ese brochure. Y era bien sencillo. Eran unos bullets. Creo que los bullets eran como las categorías de pecados o algo así, tipo de distintas, para que reflexionaras en cuanto a eso. Y me impactó muchísimo porque dije, yo nunca he pensado que soy perfecta, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo sé que me tengo que mejorar, pero ¿cómo es posible que en tantos años de yo ir a la iglesia y de ser líder, aparte de eso, y de hasta enseñar de la palabra, no había sentido así claramente convicción de pecado? O sea, hace tiempo, quizás, no era que nunca, pero hace mucho tiempo. Y eso me
me conmovió porque pues yo sé que solo el Espíritu Santo es capaz de hacer eso. Así que nada, yo fui a otro día porque no se me olvidó de esa experiencia. Y cuando voy con la esperanza de que sea una experiencia bastante poco ¿cómo es? Underwhelming, me encuentro con que es la experiencia más cristiana que he vivido en mi vida, porque sentí que vi la Biblia en vivo. Sentí que cuando yo trataba de explicarlo era como si tú fueras fan de un libro y en vez de que salga una película, de momento tú despiertas dentro del ambiente del libro. Todo el mundo del libro y puedes observar a tu alrededor y dices, no puedo creer que esto se vea así. Porque recuerden que un libro pues no es tú lo ves en tu mente y de momento tú lo estás viviendo y lo reconoces. No sé cómo explicarlo. Así que traté de hacer la analogía. Porque la analogía es que cuando yo estuve ahí no era que escuchaba la Biblia, aunque pues hay momentos donde leen, ¿verdad?, pasajes de la Biblia, pero desde el principio, aunque no se estuviera diciendo nada y de momento se dicen cosas, todo lo que estaba pasando para mí era como la Biblia en vivo, como que cada vez que tengo que explicar esta experiencia se me van las palabras porque no hay forma de... Yo siento que como cuando le tomas una foto a la luna, que es como, tenías que estar allí porque realmente la foto no va a ser, no es lo mismo. Pero me tomó por sorpresa porque yo esperaba estar un poco perdida, no entender unas cosas, estar en desacuerdo con otras. Pues ha sido mi experiencia en iglesias tradicionales también, como que yo conozco. Simplemente como que yo tengo mis objeciones a ciertas cosas. Yo digo, bueno, en la iglesia católica tengo muchas más objeciones, tengo muchas opiniones en contra. Y el encontrarme con que me conmovió a tal punto de yo decir, no puedo creer que esto está pasando en vivo, o sea, aquí en la tierra ahora mismo. Y cuando digo que vi la Biblia en vivo, como digo, no te podría decir que ellos están haciendo esto porque la Biblia dice tal cosa y ellos están haciendo. O sea, no llego a ese nivel de teología y de conocimiento de la Biblia, sino que es algo como una convicción de que esto es la Biblia. Esa es mi forma de explicarlo. Yo sé que no tiene tanta explicación. Así que nada, este es mi video de mi experiencia en misa. Amé mi highlight y cuando lloré fue cuando empezaron a cantar los salmos, el salmo que tocaba. Me di cuenta que no en todas las misas cantan el salmo, a veces lo leen. No me gusta, me gusta cuando lo cantan. Pero que cantaran un salmo para mí fue el sueño de mi vida. Tengo estándares bajos, no sé, pero sé que hay canciones de los salmos. O sea, yo he escuchado canciones de los salmos. No es lo mismo, no era lo mismo porque era como parte del servicio, parte de la misa, era cantar el salmo. No era que de momento alguien viene y va a cantar un salmo. Y amé pues las lecturas de la palabra, que son como que constantes, o sea, eso es como una parte importante de la misa. Amé la participación activa de la congregación en lo que es todo. Cuando digo programa se escucha, entonces se dice liturgia. Como que era como todo como una canción. Es como una canción desde el principio. Cuando vi la procesión, al principio ahí fue que me cautivó. Porque todos se paran y observan cómo entra el sacerdote. Pero no es el sacerdote, es como un grupo de personas, que ahí no tendría explicación porque no tengo que definir todo eso y todavía no sé tanto. Pero era con la cruz, con el crucifijo, que es como
Y obviamente donde único yo he visto eso es en una boda. Y yo me sentía... Es mi parte favorita de todas. Porque le dio tanto significado a todo de momento. Era tan hermoso ver a todo el mundo respondiendo a lo que estaba sucediendo. Era como un momento, era como una conversación, era como una canción. Y todo era físico, activo. Así que yo esperaba que fuera aburrido. No, digo, es el servicio cristiano más activo que he ido en mi vida. Porque y déjenme decirle, yo me creía pentecostal. Pero no era solo música. Pentecostal, gran parte de lo activo es música. Esto era como todo a la misma vez, era todo y nunca lo voy a superar. Lo que siempre me llevo triste de mis experiencias de misa es la parte de la comunión, que es el clímax, es la parte más importante de la misa, que es bien distinto a lo que estoy experimentando en mi vida, que es la prédica. En este caso no, la prédica es más corta y no es lo esencial, y es como una parte que te ayuda a como digerir la palabra. Como que están las lecturas bíblicas y luego habla el sacerdote, y se supone que lo que habla el sacerdote te ayude a digerir lo que es esencial de esas lecturas. Porque las lecturas ya son es bien interesante, porque es algo que ya se lee en todas las iglesias católicas, se lee lo mismo cada día. Son las mismas lecturas para cada iglesia católica en el mundo. O sea, que son las mismas lecturas. Se supone, eso es lo que he escuchado, porque es que de verdad que yo no... Pero eso ya está establecido. Así que es una forma, se supone, pienso yo, que como se debe practicar es que pues ya las lecturas tú las has estudiado, tú las has leído por tu cuenta, quizás ya las como que, qué sé yo, te levantaste en la mañana, lo leíste, o estuviste meditando en ellas, y luego todos juntos, entonces como que pues estamos ahí, y entonces pues el sacerdote puede un poquito profundizar en eso. Pero no es lo más importante es el cuerpo de Cristo. Es que eso es otra cuestión, pues eso no lo voy a hablar aquí, porque estoy hablando de la experiencia que tuve, no como no el struggle de yo digerir tantas cosas del catolicismo, pero voy a hacer otro video si logro si logro como ajustarme un poquito a la historia. Es que siento que es mucha información, pero esa es la parte épica, la parte del cuerpo de Cristo, y la gente se arrodilla y como yo amo y siempre espero, o sea, el momento en que dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo espero ansiosamente cuando el sacerdote dice esas palabras. Es como tan refrescante y o sea, usted no puede entender que yo amo, disfruto tanto esa parte de la misa. Y lo triste para mí es que no puedo participar de esa parte de la misa, que es la más importante, porque no soy católica, lo cual o sea, no me quejo en el sentido de que, o sea, me gustaría participar, pero no me quejo porque pues es un proceso y no se toma a la ligera. Y definitivamente sí, o sea, hay que estar bien claro en ciertas cosas como para poder participar, porque entonces ellos están tomando una postura bien radical, que es la parte que entonces yo luchaba muchísimo. Ahora mismo pues ya no tanto, pero es bien radical. Y pues nada, esa ha sido mi historia en cuanto a ir a misa por primera vez y cómo eso cambió la trayectoria de mi vida.
Me gustaría conocer si hay otras personas que se identifican con una transición así tan drástica. Voy a hacer otro video hablando de mi lucha con esto, porque no se acabó ahí la historia. Cuando fui a mi primera misa, no fue que dije, vamos allá, me quedo aquí, ya se acabó. No, al contrario, ha sido bien fuerte. Tuve mis días de llorar, de verdad, o sea, días de llorar, de terror y de no querer, de aguantarme con todo. Ahora mismo pues es un poquito más digerible, pero no ha acabado, estamos comenzando. Así que pues nada, no sé, este es el final de la parte 1. Sí me gustaría contar lo otro, pero hasta el momento para no hacer el video muy largo,